Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas aquí en la sala y los que nos siguen también por streaming. Bienvenidas y bienvenidos a este lanzamiento de los números del año 2022 de nuestra revista Estado, Gobierno y Gestión Pública. Yo soy Antoine Mayé, soy profesor asociado del Departamento de Administración y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno y coeditor de la revista, junto con mi coeditora Cecilia Osorio, profesora Cecilia Osorio, también profesora asociada del Departamento de Administración y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno. Y estamos muy contentos de tener esta presentación y que es a su vez nuestro primer evento público en calidad de coeditores de la revista. Em, Se trata de los números 38 y 39, lo que indica que evidentemente esta revista tiene un largo proceso anterior a nosotros. Aprovecho de agradecer al profesor Luis Garrido, nuestro antecesor en el cargo de editor de la revista, quien junto con la asistente Viviana Cuevas, en ese momento dieron inicio a los procesos de ambos números, por los cuales tenemos el agrado de recibir a Karina Retamal y Álvaro Ramírez Alujas, a quienes voy a presentar un poco más adelante. Queremos también agradecer al decano Leonardo Letelier por confiarnos la responsabilidad de editar la revista, a todo el equipo de gestión de la facultad que apoya en los procesos y particularmente a Karina Saldivia, quien asumió como asistente de la revista en enero y ha sido clave en darle el impulso final a estos números y a los que pronto vienen. Quisiera contarles un poquito de nuestra revista, que pueden ver aquí presente, y hay números para retirar para todos los presentes que nos acompañan hoy, tanto del 38 como del 39, se pueden llevar los dos números, que además son los últimos números en papel, porque nos pasamos full online, eh, que son los tiempos de hoy, pero ahora que lo veo en papel, igual me duele un poco el corazón pensar en eso. Pero bueno, ya la decisión está tomada, así que no hay vuelta atrás. Pero bueno, nuestra revista, independientemente de su soporte material, tiene como objetivo principal contribuir a un debate académico de alto nivel y también a la discusión pública especializada mediante la difusión de trabajos originales y inéditos. Los artículos que publicamos son resultados de investigaciones empíricas basados en una metodología explícita. Las áreas de interés son varias, como lo indica el mismo nombre de la revista: gobierno, instituciones, gestión, políticas, y nos anima un fuerte compromiso con la perspectiva multinivel que considera nivel local, regional, nacional y distintos procesos que pueden transcurrir entre estos niveles también. Y los dos números que presentamos hoy se ajustan completamente a estas preocupaciones. Primero, el número 38, coordinado por el profesor Álvaro Ramírez Alujas, aborda el gobierno abierto en Iberoamérica, el camino recorrido para promover y consolidar la apertura institucional en la región, 2011-2021. Consta de 6 artículos que fueron supervisados por el profesor Ramírez Alujas, quien es cofundador, vicepresidente y responsable de proyectos en Latinoamérica del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, GIGAP. También Álvaro es director y presidente de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, profesor del Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de nuestra facultad, profesor del Magíster en Gestión y Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Además, es director académico del Diplomado en Innovación en el Sector Público y Gobierno Abierto de la Universidad de Chile, un programa de formación pionero en estos temas en la región, que son los temas que se abordan justamente en el número. Y además tiene otros roles bueno, después pueden encontrar en su página el detalle. Pero bueno, muchas gracias, Álvaro. Álvaro va a hacer una presentación, él mismo, del número, de unos 20 minutos, pero antes, igual, quiero también presentar a la profesora Karina Retamal, a cargo del número 39 de la revista,
cuyo dossier aborda los temas de nueva gobernanza pública y los desafíos del Estado en red en Iberoamérica, que son entonces otra temática muy conectada con los temas que queremos abordar en la revista, con esta perspectiva multinivel. Karina Retamal es doctora en sociología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en democracia y gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se desempeña como académica en la Universidad Alberto Hurtado y es coeditora de la revista Encrucijada Americana. Así que ahí después hablamos de colaboraciones entre revistas. Así que, bueno, sin más, los dejo entonces con Álvaro para la presentación número 38, luego estará la presentación de número 39 y unas palabras finales por parte de la coeditora profesora Cecilia Osorio. Perfecto, bueno, se escucha bien, ¿no? Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que primero, muy contento de volver a lo que fue mi hogar durante alto tiempo, que es la Facultad de Gobierno acá de la Universidad de Chile. Y quiero partir con los agradecimientos además al equipo, a Antoine, a Cecilia, a Karina, que ha tenido un rol aquí muy importante a propósito de lo que yo sé que lo que significa además editar un número de esta revista, además que es súper interesante y en la que en algún momento en la historia acá en la facultad me tocó también ser parte también del comité editorial y trabajar en ella, así que también sé mucho cómo la energía, la disposición que hay que tener para este tipo de publicaciones. Y junto con agradecer además, bueno, me corresponde presentar este número, que es el número, volumen 20, número 38 de la revista, que de alguna manera aborda, y aquí quiero hacer una especie como de mirada retrospectiva a este concepto de gobierno abierto, no sé si están familiarizados con él, pero tiene una relevancia hoy día bastante importante a nivel regional. Por un lado, porque de alguna manera se ha venido instalando en los últimos 10, 15 años como un proceso, digamos, permanente de recambio, ¿no? De cómo hoy día entendemos la gestión pública, cómo hoy día podemos profundizar los procesos de incorporación de cosas que están bastante de moda hoy día, a propósito que estamos en Chile, en temas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a información pública, participación ciudadana y los temas también de innovación y incorporación de tecnología en la gestión pública, ¿no? Entonces, este número de alguna manera surgió como una preocupación, con el interés de alguna manera de pasar revista en qué es lo que estaba sucediendo a nivel regional en estos temas, sobre todo entendiendo de que en septiembre del año 2021, se cumplieron 10 años desde que partió oficialmente en el mundo lo que hoy día se conoce como la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no? Open Government Partnership, que es una plataforma multilateral de países, hoy día son 75 los países que están, digamos, dentro de esta alianza y que se han incorporado un poco en esta línea de fortalecer justamente este modelo de gobernanza a partir de la incorporación de estos principios y la implementación de planes de acción que la particularidad que tienen, ¿no? Dice relación también a propósito de lo que después Karina va a ver en el número que le correspondió editar a ella, con esta idea de gobernanza, ¿no? De trabajo colaborativo con otros actores más allá de la institucionalidad pública, y que remite también una forma nueva, ¿no? De tratar de enfrentar la complejidad, la incertidumbre, la perplejidad en la que nuestros sistemas políticos administrativos se mueven. Entonces, este número tiene esa vocación, de alguna manera, de pasar revista de qué es lo que ha pasado en materia de gobierno abierto en los últimos años. Y esta alianza hoy día, prácticamente si uno suma la cantidad de compromisos que se han venido implementando en estos más de 10 años, estamos hablando de un universo de 5.000 compromisos en más de 250 planes de acción en todo el planeta. Y particularmente en Iberoamérica, esta agenda ha tenido una presencia bastante importante, sobre todo porque, y esto es lo que tratamos de reflejar también en el número, muchos países, ¿no? de iberoamericanos están sumados a esta plataforma que hoy día suman un total de 16. El número trató de generar, ¿no? Un abanico de interpretaciones, de reflexiones justamente sobre el fenómeno. Y yo quisiera, de alguna manera, a propósito que me imagino que más de alguno de los autores del número nos acompañará ahí a la distancia, comentar de que el número consta como de tres secciones, digamos, ¿no? Una más vinculada
a los temas de gobierno abierto en general, a los procesos, digamos, de co-creación, de cómo este enfoque se ha ido manifestando, se ha ido expresando materialmente. Y ahí un primer artículo, que es el que inaugura el número, de Cristina Borges Mariani y Luis Macedo Besa, justamente hace referencia a los temas de participación ciudadana en los procesos de co-creación de planes de acción de gobierno abierto en Brasil, que es bastante interesante desde el punto de vista que pone, ¿no?, de relieve una experiencia concreta y que de alguna forma profundiza, ¿no?, en cómo esta idea de co-creación, de colaboración distribuida, de aprovechar la inteligencia distribuida de la ciudadanía puede contribuir justamente a el mejoramiento, ¿no?, de la gestión pública y de enfrentar además complejidad. En esa misma sección, digamos, más vinculada con estos temas de globales, hay un segundo capítulo que es bien interesante también, porque en esta evolución del concepto de gobierno abierto aún no tenemos métricas o indicadores que nos permitan de alguna manera evaluar, valorar el progreso. Y ahí tenemos un aporte del profesor Guillermo Cejudo, Pablo de los Cobos y Diana Laura Ramírez del CIDE en México, que presentan, y también es súper recomendable el artículo, una experiencia concreta en el caso mexicano de la elaboración y puesta en marcha de una métrica de gobierno abierto. Yo les quiero confesar que hoy día a nivel internacional no existe ninguna medición, de alguna manera, de carácter universalista sobre gobierno abierto. Y este capítulo del profesor Sejudo y los colegas justamente hace una reflexión sobre la experiencia que ellos han tenido llevando a cabo la métrica de gobierno abierto, y creo que también instala un debate sobre justamente cómo poder valorar, medir y dar seguimiento, ¿no?, a este tipo de procesos a nivel global. Esa es una primera parte de los artículos que creo que refleja de alguna manera una especie como de mapa más general. Hay una segunda parte del número especial que para mí reviste particular interés también, y es cómo llevamos el enfoque de gobierno abierto al nivel local, regional o subnacional de gobierno, donde yo diría que a partir del año 2015-2016, y esto muy ligado también a la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, se ha instalado con mucha fuerza la idea de que donde más sentido tiene el apalancar procesos de apertura institucional es justamente a nivel subnacional, particularmente en los municipios. Y ahí tenemos tres artículos que son también muy interesantes. Uno es de Cristian Cruz Meléndez sobre el caso de transparencia comunitaria, que le llama él, en el caso de Oaxaca, en México, que es bien particular, no solamente porque da cuenta, ¿no?, de cómo la apertura puede tener cierto o puede recoger ciertos intereses a nivel subnacional y particularmente en el espacio municipal, como herramienta, ¿no?, de fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana, de transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos locales, sino que tiene una particularidad, y es que incorpora una mirada que tiene que ver con la cosmovisión indígena en los procesos de apertura en Oaxaca. Y eso es bastante interesante porque habla un poco de los sistemas normativos indígenas y cómo hacen una correspondencia con esto que muchas veces, y esto también quiero aprovechar la oportunidad, de no caer en ese pecado que siempre yo normalmente digo cuando me toca hablar de esto, de simplificar el concepto de gobierno abierto a gobierno electrónico, a transformación digital, a datos abiertos, o a solamente transparencia, lucha contra la corrupción. Esto tiene mucho que ver con un proceso de apertura de cómo hacemos y cómo digamos, desarrollamos gestión pública. Entonces, este artículo es bien interesante justamente por eso, porque uno podría decir que es como un puente entre dos miradas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros adaptar esta nueva mirada de gobernanza abierta a nivel territorial de la mano justamente de el etos, de la cultura, de los patrones de movilización, ¿no?, y de las distintas comunidades que habitan el territorio? En la misma línea, otro artículo también vinculado también con el tema territorial, el artículo de Arturo Durán Padilla y Eroy Muñoz Gómez sobre digitalización municipal en Veracruz, ¿no? Aquí también, fíjense ustedes cómo este mosaico que se armó en este número es bien interesante, porque si por un lado veíamos el caso, ¿no?, de estos sistemas de participación, de transparencia vinculado con un eje mucho más ligado a formas, ¿no?, de gobernanza territorial anclado en temas de, digamos, de normativas más indígenas.
Este otro capítulo del número habla justamente del desarrollo y de cómo el tema de la transformación digital puede ser una herramienta de apalancamiento justamente de procesos de apertura, en un caso que además yo creo que reviste bastante interés porque justamente Veracruz ha sido, en el caso de México, uno de los municipios donde más se ha podido sacar partido al uso de herramientas digitales para poder justamente generar espacios de apertura. Así que también eso es muy, muy interesante. Y finalmente esta parte del número cierra con un autor nacional, con Cristóbal Ramírez, que además fue alumno de acá de la facultad y hace poquito, el año pasado, si mal no recuerdo, defendió su tesis acá en el Magíster en Gobierno y Gerencia Pública sobre el caso de gobierno abierto en Recoleta, que también es un caso interesante de un municipio acá en la región metropolitana que, aun cuando no es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, ha venido desarrollando bastantes esfuerzos de, sobre todo vinculado con nuestro, digamos, plano normativo, de fortalecer la implementación de la Ley 20.285 de Transparencia en Chile y la 20.500 de Participación Ciudadana, con una orientación muy, muy fuerte, digamos, a el trabajo con la comunidad, con las juntas de vecinos, con las organizaciones de base comunitarias, ¿no? Así que ese segundo capítulo también es muy interesante y aprovecho también de comentar que, en general, un área donde no hay mucha investigación, no hay mucho estudio sistemático sobre gobierno abierto es justamente a nivel de gobiernos subnacionales o locales, que, a propósito de lo que decía Antoine, la revista, una de las cosas que busca justamente es tener una reflexión más aplicada, ¿no? Tener evidencia a través de la cual uno pueda de alguna manera reflexionar sobre este tipo de procesos. Y finalmente, ya para ir cerrando mi intervención, hay una última parte del número que tiene que ver también con una progresión que ha tenido este concepto en estos años, y es que yo diría que tempranamente, sobre todo en América Latina, nos empezamos a dar cuenta que gobierno abierto nos quedaba un poquitito corto porque, como todos sabemos, cuando uno habla de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana, no solamente eso lo tenemos que aplicar al Poder Ejecutivo o a los órganos vinculados justamente con los servicios públicos centrales o descentralizados, sino que también con los demás poderes y ramas del Estado, ¿no? Y hoy día se ha posicionado con mucha fuerza el concepto de Estado abierto, particularmente en la región. Y hoy día hablamos mucho nosotros acá de Parlamento abierto, de justicia abierta, de órganos de fiscalización superior abiertos, ¿no? Porque esto de alguna manera ha llegado para quedarse. Y en esa línea justamente el último artículo del número, que es de Julio Gabriel Mercado, hace un repaso sobre las experiencias que hemos tenido en los últimos años en materia de justicia abierta. La justicia abierta, como su nombre lo indica, es tratar de incorporar estos principios, estos valores de la apertura, no solamente al Poder Judicial, ¿no? Que es una necesidad no menor en nuestros países, sino que también de un recambio paradigmático muy profundo en la forma de entender la justicia, que además va muy ligado al objetivo 16 de la Agenda 2030, el nuevo objetivo de desarrollo sostenible, donde los temas justamente de Estado de Derecho, ¿no? Los temas de alguna manera, la imparcialidad, ¿no? del Poder Judicial son fundamentales. Así que el número termina justamente con una reflexión, un repaso asociado a digamos, la evolución de esta agenda en la región, cómo se ha ido incorporando a los distintos países, lo que hace ahí Julio Gabriel Mercado tiene mucho que ver con no solamente instalar cuáles son los conceptos fundamentales de lo que hoy día se entiende por justicia abierta, sino que mostrar evidencia, ¿no? Y mostrar datos, información muy útil para entender la evolución que esto ha tenido hasta ahora, pero también la proyección que esto puede llegar a tener a futuro. Dicho lo anterior, yo diría que solamente invitarlas e invitarlos a que puedan consultar el número de la revista. La verdad es que para mí fue un tremendo honor el poder haberlo llevado a cabo, no sin dificultades. Se acordarán acá nuestros editores de la revista que nos costó sacarlo adelante justamente, y una de las cosas que yo creo que cuando uno tiene este tipo de proceso, es parte del aprendizaje, ¿no? Es que somos muy buenos, ¿no? Para poder sacar ideas adelante, pero una cosa que es muy complicada es la revisión de pares. ¿No? Porque efectivamente eso requiere tiempo, ¿no? Y en temas como este, me disculparán, pero
como son temas tan específicos, relativamente nuevos, es bien complejo, ¿no? Entrar a esto. Y eso yo creo que también nos remite, a propósito que hay algunos colegas acá en la sala, a propósito del concepto de lo abierto, a que ojalá también más adelante logremos ir incorporando también este enfoque de apertura a la academia, ¿no? O sea, justamente esta idea de Estado abierto tiene mucho que ver con lo que hoy día se habla de ciencia abierta, de ciencia ciudadana, de apertura, ¿no? De datos en el mundo científico. Y yo creo que ahí tenemos una tremenda, digamos, un tremendo desafío de cómo en la academia, que por una cosa, no me pregunten por qué, eso da para un número especial de 3, 4 tomos, somos bastante cerrados, ¿no? No compartimos información, no compartimos nuestras bases de datos, somos bastante, digamos, medio funcionamos como una mesa, una lógica como de Torre de Babel a veces, ¿no? Entonces también yo creo que el número también nos remite un poco en esa línea de cómo podemos inspirarnos a partir de experiencias concretas en la región en impulsar este tipo de procesos más allá justamente del poder ejecutivo, lo subnacional, ojalá en la academia. Así que, nada, reiterar los agradecimientos a la Facultad de Gobierno por la invitación, a los editores de la revista, además por la confianza de haberme dado la posibilidad y el honor de tener a este ramillete de personas maravillosas en este número. Y nada, invitarlas a que descarguen la publicación, ¿cierto? Ya que aquellos que vinieron hoy día, esto también es importante decirlo, ¿ah? Se lleven el número ahí impreso, que créanme que tener esto impreso es una cosa, ¿no? Yo sé que el digital, yo también soy bastante digital, pero me niego a, o sea, yo rayo los libros a propósito. Entonces, nada, invitarlos a que lo descarguen y ojalá también ahí nos puedan hacer llegar comentarios y todo lo demás. Muchas gracias. Súper. ¿Se escucha bien? Bueno, yo voy a partir también dando los agradecimientos correspondientes por esta invitación, inicialmente a Luis y Viviana, y luego, por supuesto, por las gestiones, por el nuevo equipo editorial, por Cecilia Osorio y por Antoine Maillet, por la invitación a participar de este proceso y también por la invitación a estar aquí hoy. Asimismo, quiero hacer extensiva este agradecimiento al resto del equipo editorial y en particular a Karina Saldivia, que permitió efectivamente que este número lograra salir a la luz y estuviera aquí con nosotros. En términos como de contenidos y de los espacios que supone este número, también quisiera justamente agradecer el contar con un lugar que nos permite reunir una serie de manuscritos o trabajos que justamente buscan ver empíricamente y por lo tanto también operacionalizar dos conceptos que en muchas ocasiones están sobre la mesa, sobre los discursos, se trabaja mucho a nivel de ensayo, pero que en muchas ocasiones es difícil de ver en lo empírico o de operacionalizar, y en ese sentido yo creo que el número logra reunir una serie de trabajos que justamente hacen ese esfuerzo de buscar cómo hacer operativo justamente esta idea a veces tan escurridiza de la gobernanza y del Estado en red. Entonces, en ese sentido, también agradezco el que haya existido esta oportunidad de contar con este espacio y, por supuesto, agradezco a los distintos equipos de investigación de distintas universidades y autores que se quisieron sumar enviando sus manuscritos. En términos de contexto, a mí me gustaría, bueno, reconocer que para mirar la gobernanza o para mirar el Estado en red, es cierto que uno podría adoptar distintas miradas. Hoy en día incluso lo podríamos mirar desde distintas disciplinas, pero ahí, bueno, yo hago una apuesta que también quise dejar escrita en la presentación de este número, que justamente el mirarla desde la disciplina a la cual pertenezco y con la cual me siento muy identificada, que es poder entonces inscribir esta idea de estudiar la gobernanza o nueva gobernanza, justamente inscribiéndolo en un largo debate respecto de los modelos de gestión en la administración pública o de los paradigmas propios de la administración pública, y que yo creo que nos permite entonces enriquecer justamente este proceso de análisis.
en el marco de esa línea o bajo esa óptica, uno efectivamente puede entender que modelos anteriores, paradigmas anteriores, justamente como la vieja administración pública o modelo ortodoxo, la nueva gestión pública, pueden ser vistos como modelos que precisamente enfatizan en lo intraorganizacional, es decir, principalmente en los procesos internos de cada una de las instituciones. Esto un poco más cierto en el modelo ortodoxo que precisamente en la nueva gestión pública, pero también reconociendo que asistimos hoy a un proceso en el cual esa visión como hegemónica que tuvo en su minuto la nueva gestión pública está también siendo, digamos, cuestionada, y por lo mismo que surgen distintas propuestas hoy en día que buscan generar nuevas ideas respecto de cómo podríamos pensar la operación del Estado. Y en ese sentido, uno puede reconocer la existencia de la propia idea de la nueva gobernanza pública asociada con Osborne, pero también la idea de nuevo servicio público, de Denhart y Denhart, y por supuesto, como nos mostraba recién en el número anterior, el gobierno abierto. Si uno mira estas distintas propuestas hoy en discusión, donde probablemente el gobierno abierto es el que tiene más efectividad en términos de cómo los estados los han ido recogiendo, uno puede observar que estas distintas propuestas en realidad enfatizan en una nueva mirada que efectivamente incluye ya no solo lo intraorganizacional, sino también lo interorganizacional. Y en ese sentido, todos estos distintos paradigmas que se están proponiendo efectivamente dejan un espacio para hablar de gobernanza, para entender que la operación del Estado actual efectivamente se hace en red, en el sentido de que podemos observar una interrelación entre distintos tipos de organizaciones, incluyendo las relaciones intergubernamentales dentro del propio sector público, pero también las alianzas público-privadas, las relaciones con organizaciones sociales, fundaciones, etcétera, en el marco de esta gobernanza. Entonces, en ese sentido, uno efectivamente puede acogerse, ¿cierto?, a esa discusión mucho más de larga data, de hecho desde fines del siglo XIX, que se está hablando como de los distintos paradigmas o modelos de gestión pública, y yo creo que esa inscripción nos permite también eventualmente sacar buenas conclusiones respecto de este proceso. Ahora, es importante considerar que más allá de que hoy en día sea más contemporáneo este debate de encontrar un nuevo enfoque, un nuevo paradigma dentro de la administración pública, también es cierto que la propia idea de gobernanza o de Estado en red no es un fenómeno absolutamente nuevo. De hecho, uno puede encontrar que hay asuntos de política que tradicionalmente han estado mucho más cerca de un concepto como este, precisamente por su carácter fragmentado, por su carácter policéntrico, y entonces se han trabajado así a lo largo del tiempo también. Se entiende que esa naturaleza del problema, en el fondo, funciona como un contexto que propicia que exista modelos de operación más en red o más colaborativas que hoy llamaríamos gobernanza. Y en ese sentido vamos a encontrar aquí varios de los temas que efectivamente tocan los manuscritos del número y que tienen relación, por ejemplo, con la gestión de bienes comunes o recursos naturales, que tienen que ver con la emergencia y principalmente con el carácter, digamos, como de bien complejo, de problema complejo, que requiere precisamente de múltiples centros para ser abordado, y por supuesto espacios políticos tradicionalmente fragmentados desde el punto de vista institucional, como son las áreas metropolitanas. Entonces, esos distintos temas son efectivamente los que uno podría decir tradicionalmente han sido entendidos desde un marco mucho más cercano al de la gobernanza pública. Pero yo quisiera enfatizar, aun cuando se trata mucho menos sobre este tema, que también hay una condición más del Estado contemporáneo que hace necesario que exista esta lógica del Estado en red, y que tiene que ver precisamente con las consecuencias que podríamos advertir respecto de la propia implementación de los modelos de nueva gestión pública, que en definitiva
terminan, digamos, en la sobreespecialización, en la descentralización, en distintos tipos de agencias públicas y privadas, en distintos niveles de gobierno, también fragmentando la acción gubernamental. Y en ese respecto hay un espacio hoy que nos llama a poder integrar esa fragmentación, y esa integración en muchas ocasiones, cuando no hay consolidación, justamente deviene en la definición de redes que nos permitan integrar, coordinar y entonces tener una acción gubernamental mucho más propicia para los problemas complejos a los que se enfrenta justamente el Estado de hoy. Ahora, sí es importante recalcar, y yo creo que ahí varios de los manuscritos con los que cuenta el número logran dar cuenta de ello, que la operación de un Estado desde el punto de vista de la gobernanza no está para nada exento de dificultades y complejidades. Y en ese sentido, bueno, yo destaco tres que creo que dos de ellas sobre todo logran verse muy bien en los distintos artículos. La primera tiene que ver con los niveles de asimetría. En el fondo, cuando vemos la lógica de las redes, pensamos en algo horizontal, pero en realidad los actores que se van a involucrar en esas redes tienen condiciones asimétricas de poder, de recursos, de capacidades institucionales, y entonces cuando se involucran justamente en estos procesos, no dejan de ser asimétricos, y esto influye en su capacidad real de influir de igual a igual con otros actores respecto de ese proceso decisional. Y eso es algo que uno puede evidenciar, la literatura lo ha evidenciado, pero varios de los casos iberoamericanos que efectivamente son parte del número también van dando cuenta de ello. Un segundo desafío, y que probablemente nos resulta mucho más evidente, es el hecho de que la gobernanza, efectivamente, como con su entramado de redes y complejidades, se puede terminar transformando en muchas ocasiones en una especie de caja negra, y desde esa caja negra advierte varios problemas que tienen que ver con la legitimidad. La transparencia es más difícil, la identificación de responsabilidades se vuelve más compleja, y para la ciudadanía probablemente es mucho más difícil de seguir un Estado que funciona, opera desde la gobernanza, que es desde los modelos más tradicionales. Y en ese sentido, por supuesto que ello implica un importante desafío. Y hay un último desafío que a veces se nos olvida mencionar y que influye sobre todo a quienes hacemos formación dentro de administración pública, que es decir, bueno, quizás las mismas funciones o las mismas habilidades que requerían las y los funcionarios que trabajaban en organizaciones tradicionales no son necesariamente las que se van a requerir hoy para funcionarios que van a estar justamente como en la frontera institucional o que van a estar dentro del marco de esas redes, y eso es algo que las carreras de administración pública aquí y en otros países deberíamos justamente estar pensando cuáles son esas nuevas habilidades, y sobre eso efectivamente se ha trabajado menos. Como les comentaba antes, varios de los manuscritos logran ir dando cuenta precisamente de algunos de los problemas que conlleva el funcionamiento a través de la gobernanza, y yo quisiera, bueno, partir destacando un texto que escribe Juan Ramos y Mercedes Alda de la Universidad Rey Juan Carlos de España, y que justamente trata sobre uno de estos temas que yo decía, tradicionalmente entendidos desde la gobernanza, que es el de la gobernanza del agua. Ellos en particular estudian un proceso de planificación hidrológica en el marco del río Tajo, donde lo que logran ir identificando es que en un contexto de un Estado descentralizado, donde confluyen distintas normativas de gobernanza del agua, lo que van identificando es que efectivamente se dan relaciones intergubernamentales, pero uno de los énfasis de los resultados a los que llegan ellos es justamente esta lógica de las asimetrías. Entonces, por ejemplo, se identifica que los gobiernos locales efectivamente logran acceder, participar de este tipo de redes, pero lo hacen desde una posición más limitada en relación con otros actores dentro de la misma red, y esto va generando en el fondo dificultades respecto de las posibilidades de llegar a acuerdo con los distintos actores con los que van a participar, y esto podría eventualmente terminar minando un proceso de gobernanza de este tipo. Otro de los textos que efectivamente incluye este número especial trata sobre otro de estos problemas tradicionales dentro de los espacios políticos fragmentados, que es la gobernanza metropolitana,
en particular este texto que es de un equipo de la Universidad Católica de Córdoba, donde está el profesor Víctor Mazalay, Brenda Jiménez y Denise Frigol, efectivamente nos muestra que en un contexto de un espacio institucionalmente fragmentado como el área metropolitana de Córdoba, donde además no existe un gobierno metropolitano consolidado, como también sería nuestro caso, efectivamente emergen distintas redes de gobernanza donde participan a través de distintos foros, actores múltiples con distintos intereses, pero también actores que tienen condiciones asimétricas para participar de esos procesos. Y por lo tanto se vuelve, digamos, como a recalcar la importancia que tiene justamente esta condición asimétrica que uno podría incluso pensar, si siendo importante en distintos lugares en Iberoamérica, podríamos pensar que esto se vuelve un problema especialmente relevante. Hay un siguiente manuscrito donde yo misma tuve la oportunidad de participar y que también trata el tema de la gobernanza metropolitana. Es un manuscrito que se desarrolla junto con Camila Ramos de la Universidad de Birmingham y Karina Arias de la Universidad de Santiago, donde efectivamente se atiende de nuevo a un espacio político fragmentado que no cuenta con un gobierno metropolitano condensado, consolidado, pero en un caso particular, y ese caso particular es justamente el desafío que impone la pandemia del COVID-19 a los gobiernos locales. Entonces, en ese manuscrito, lo que nosotras mostramos para el área metropolitana de Santiago en particular, es que efectivamente surgen relaciones horizontales, en este caso, de gobernanza intermunicipal, que permiten resolver distintos tipos de problemas que se fueron presentando con distintos niveles de complejidad también, pero al mismo tiempo emerge aquí el desafío del potencial de efectividad que realmente observan los actores que participan de estos tipos de estas redes, y en este caso, precisamente los gobiernos locales identifican que hay un potencial como no logrado en términos de efectividad, y en cambio también logran identificar posibles áreas de mejora, que yo creo que son áreas de mejora que es interesante poder seguir trabajando y atender, que en el fondo tienen que ver desde la gestión de emergencias, principalmente con lo que podríamos pensar como planificación, pero que incluye, en definitiva, el que existan instancias regionales de coordinación, el que existan planes de emergencia donde esta coordinación ya está planificada, o que existan incluso convenios intermunicipales, pero previamente establecidos, y no solamente como actuar respecto de la emergencia de forma colaborativa. Hay un último manuscrito que quisiera destacar y que un poco nos permite poner en común ambos números, que es un artículo de el equipo de la Universidad Nacional de Rosario, también en Argentina, compuesto por Rita Grandinetti, Ezequiel Miller, Anabela Rosconi y Ezequiel Rodríguez. Este trabajo también trata de esta situación de pandemia, de emergencia, que por supuesto que desafía a las administraciones públicas y a quienes investigamos sobre administración pública también. Lo desafió en su momento, yo creo que sigue siendo un desafío hoy respecto, por ejemplo, de la resiliencia institucional. Pero puntualmente lo que se preguntan estos autores desde el concepto de gobierno abierto es pensar si es que esta situación particular propició, movilizó una implementación, ¿cierto?, de acciones de gobierno abierto. Y lo interesante del resultado al que llegan ellos precisamente es que si bien se puede identificar que hay algunas acciones que surgen en el marco de ese proceso, también se identifica que esa respuesta no es homogénea. Entonces, los distintos elementos que componen el gobierno abierto no se presentaron de la misma manera, y justamente allí parece que la digitalización se presentó más, que la transparencia se presentó más, pero la participación ciudadana y justamente las acciones colaborativas quedan al debe respecto de esa implementación. Entonces, es algo interesante de pensar respecto de los distintos pilares justamente que componen el gobierno abierto. Y hay algo adicional que me gusta mucho de la conclusión a la que llega ese equipo, que tiene que ver y que nos permite volver a ese debate que yo les decía, donde me parece interesante que nos inscribamos, que dice relación con que entonces no se podría hablar de un gobierno abierto completamente consolidado, sino que ellos destacan la coexistencia de distintos paradigmas que
vamos a encontrar en la práctica. Y esto es algo que investigadores de distintas partes del mundo están, de hecho, relevando, porque, por supuesto, una vez que viene un nuevo paradigma, una nueva propuesta de cómo deberíamos actuar, no se implementa 100% en un lugar, ni dejan de existir el modelo ortodoxo tradicional, ni los rasgos de nueva gestión pública. Y hay aquí, creo yo, un importante punto para desarrollar la agenda de la administración pública, que es dar cuenta, por supuesto, de ese proceso de coexistencia entre paradigmas, pero también ver cuáles son las consecuencias, incluso a nivel de funcionarios y funcionarios, respecto de cómo moverse en un aparato estatal donde conviven tantas lógicas diferentes. Y un poco con esa invitación yo quisiera cerrar, que es decir, asumir también a quienes investigan, incluso a los estudiantes que vayan a hacer seminarios de título, tesis, etcétera, a escoger casos de estudio que nos permitan justamente ver ya sea los desafíos que conlleva esta operación de un gobierno en red, de un Estado en red, pero también esta lógica de que en realidad nos vamos a encontrar con una coexistencia de distintos paradigmas y que tenemos que ver efectivamente qué implicancias y consecuencias tiene. Así que los dejo muy invitados e invitadas a revisar el número de la revista, pero también a quienes estén en proceso de investigación, de hacer tesinas, etcétera, que vean aquí una buena área donde poder desarrollar sus investigaciones y trabajo. Eso, muchas gracias. Ok, ya. Me lo explicaron, pero... Ok, gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro y Karina por la presentación de los números. No es fácil hacer el ejercicio de sintetizar y destacar los principales aspectos de dos números de revistas que contienen diversidad de artículos, ¿no? Y no hacer simplemente un resumen de cada uno de ellos. Bueno, nosotros, como decía Antoine, estamos muy contentos del lanzamiento de estos dos números. Y queremos agradecer nuevamente a Karina y a Álvaro. Quisiera yo destacar un par de aspectos que consideramos con Antoine que son relevantes para la revista y que tiene que ver con los objetivos y las temáticas que convocan y que la revista espera ser un espacio de discusión y de divulgación. Me parece aquí que tenemos dos números que son sumamente relevantes porque tal como ustedes han señalado bien, abordan dos paradigmas que están sumamente vigentes en el campo disciplinar en el que nos estamos moviendo, ¿no? Que estamos ahí en una intersección entre los ámbitos de política pública, gestión pública, administración del Estado, y todo lo que tiene que ver con gobernanza y con gobierno abierto son dos temáticas sumamente vigentes. Entonces, el aporte de estos dos números, y que nos tiene muy contentos, es que plantean dos discusiones conceptuales bien interesantes, y en ese sentido la introducción de Karina y de Álvaro son dos introducciones que para quien quiera situarse en estas temáticas es un súper buen estado de la cuestión. Junto con introducir el número nos sitúa en qué estamos en estas dos temáticas. Y por otro lado, en los artículos que ustedes describieron ahora, hay aplicación empírica y hay discusión concreta planteando desafíos, ¿no? A lo que estos paradigmas están significando hoy. También quisiera destacar que es interesante que estos dos números tienen casos de América Latina, de Iberoamérica y de Chile. Y eso también es una característica de lo que nos interesa destacar, que la revista sea un espacio en el cual podamos encontrar casos aplicados de la región de Chile y este diálogo, ¿no? Desde lo empírico que señalaba Antoine, que es una característica de los artículos que esta revista recibe, con una discusión conceptual. Entonces también tenemos ahí un aspecto a considerar que es bien relevante. Entonces, destacar la invitación a leer la introducción a estos dos números abiertos, escritos por Álvaro y por Karina, a mirarnos estos conjuntos de artículos de los dos números que tienen casos aplicados en Chile, América Latina y Iberoamérica, porque van a contribuir entonces a la comprensión de estos dos grandes paradigmas. Y por último quisiera destacar que en el fondo las temáticas que ustedes han descrito bien hoy se sitúan y son un espacio de discusión que esta revista espera
generar, ¿ya? Aquí ustedes están planteando temáticas desde el nivel local, que es sumamente relevante. Estamos planteando desafíos para la gestión. Ustedes plantearon bien, es súper interesante lo que planteaba Karina al final, pero que también planteaba Álvaro, los desafíos de los paradigmas, ¿no? Estos paradigmas que son súper escurridizos, pero que entonces luego cuando los vemos aplicados, ¿qué significan? Gobernanza es un concepto que siempre me genera mucho susto utilizar. Lo estamos utilizando, pero genera mucho susto porque en el fondo, como tú decías, es muy escurridizo. Entonces, bueno, ¿cómo lo vemos aplicado hoy? Entonces, estos capítulos, o sea, perdón, estos artículos contribuyen a esa discusión. Y luego también dialoga con los temas que nosotros en la revista nos interesa que se continúen discutiendo y divulgando, al plantear, por ejemplo, estas tensiones que tú señalabas respecto a las tensiones en el ámbito de la gestión pública, por ejemplo, que planteaba Álvaro, y luego en los distintos ámbitos sectoriales, ¿no? Finalmente, el número de gobernanza, al hablar de gobernanza del agua, gobernanza metropolitana, está haciéndose cargo de problemas muy complejos que hoy se están enfrentando a nivel de la gestión pública y que estos artículos abordan. Entonces, simplemente para cerrar, estamos muy contentos de estos dos números, consideramos que son dos muy buenos números, los cuales además la revista se pone al día en sus publicaciones, lo cual también es un logro importante. Queremos destacar que la revista de Estado, Gobierno y Gestión Pública, es una revista que tiene una larga trayectoria en el INAP, hoy Facultad de Gobierno, y eso nos tiene muy contentos y estamos muy honrados de poder estar aportando con nuestro rol de editores en la gestión de la revista. Y también entonces, cerrado ya esta detallada presentación de los números, contarles un poco más qué es lo que viene. Bueno, como decíamos, estos son los últimos números en papel. La revista va a comenzar a generar sus publicaciones solamente en el ámbito digital. Tenemos una nueva imagen, que es la que estamos aquí presentando, y que nos tiene muy contentos, consideramos que es muy bonita y que además da cuenta de nuevos énfasis y nuevos ímpetus que queremos darles a la revista. Se vienen para este año 2023 dos nuevos números también especiales y que esperamos resulten tan sólidos y robustos como los que estamos hoy día lanzando, que es el número 1 del año 2023, que se titula Ministerios, Gabinetes y la Gestión de las Políticas Públicas. Este número está ya muy pronto a salir. Y luego un segundo número, el segundo semestre, que es un número especial acerca de seguridad, violencia y política pública, ¿ya? En ambos casos contamos con dos también editores invitados. En el caso del número 1 de Ministerios, Gabinetes y Gestión de las Políticas Públicas, Alejandro Olivares. Y en el caso del número 2 de Seguridad y Violencia y Política Pública, Alejandra Lúnic. Estamos muy contentos de contar con ellos también y de continuar con esta idea de poder concentrarse estas discusiones temáticas en los números de nuestra revista. También aprovecho de comentar en esa línea que, no obstante los números especiales, la revista tiene permanentemente convocatoria abierta, con lo cual quienes están aquí, quienes están escuchando y quienes que esperamos puedan ver el lanzamiento de estos números después en YouTube, están siempre invitados a enviar artículos a la revista. La revista tiene un sistema de revisión de pares ciegos. Privilegiamos, tal como se ha dado cuenta hoy en el lanzamiento de estos dos números, artículos que planteen evidentemente desde el campo disciplinar que nos convoca, puedan presentar trabajos de investigación donde hay una evidencia empírica, donde hay una metodología que convoque la discusión de diversas preguntas de investigación, ¿ya? Dentro de este campo disciplinar. Así que dejamos ahí abierta la invitación constante a enviar artículos a través de nuestra página web a la revista. Y creo que con eso estoy cerrando. Señalar que la revista espera generar el lanzamiento de estos dos nuevos números 2023. Estamos muy contentos de estar cerrando hoy día y lanzando estos dos números 2022. Esperamos contribuir a la discusión, a la divulgación de estas temáticas con una amplia calidad académica y retomando también lo que tú planteabas, Álvaro, que es importante señalarlo en la discusión de las revistas académicas. Si bien se nos pide que
seamos parte de ciertos índices y que estemos indexados. Para muchos de ustedes saben de qué estamos hablando, ¿no? Aspiramos a cumplir con esos indicadores de calidad para estar indexados, pero aspiramos también a hacer un espacio de divulgación abierto, un espacio en el cual nuestros estudiantes de posgrado puedan publicar sus resultados de trabajos de graduación, sean AFE o sean tesis, acorde a los magíster de la universidad, y evidentemente también desde, sobre todo fuera de nuestra universidad, que esté un espacio de discusión y que finalmente podamos contribuir a una academia y a una producción académica abierta y que genere discusión, que genere divulgación y que genere una apertura a mirar los desafíos y a mirar las tensiones que nos encontramos en todo este ámbito del campo disciplinar. Así que, dicho todo aquello, agradecer nuevamente a nuestros dos editores. Estamos muy contentos por el lanzamiento de estos números, agradecer a Karina por su trabajo, agradecer a los editores de la revista antes de que nosotros asumiéramos con Antoine, y dejarlos invitados a enviar artículos, a bajar los artículos de partida de este número, a estar atentos a los nuevos números que vamos a lanzar el 2023 y también a enviar sus trabajos si es que están interesados en que sean divulgados y sean publicados en nuestra revista. Creo que con eso podría dar por cerrado. Y los dejamos invitados a quienes están aquí presentes, lamentablemente no a quienes están en línea, a un cóctel que tenemos aquí al lado para celebrar y agradecer el lanzamiento de estos dos números 2022. ¿Qué más? ¿Qué cosa? Tú. Y los invitamos también, como bien decía Álvaro antes, a llevarse los números que están en una caja estratégicamente ubicada. Así que, por favor, pueden llevarse, como no son tantos, vamos a confesarlo, pueden sin problema llevarse uno de cada uno de los números que están ahí. Gracias. Bueno.